Escucha estas palabras. Mi origen no es tu costilla, tu origen es mi útero. Estás ingresando a Planeta Mujer y estás comunicándote con las mujerícolas. Sí, escuchaste bien. Si hablamos de planeta Tierra, hablamos de terrícolas y nos referimos a la especie humana. Si hablamos de planeta Mujer, hablamos de mujerícolas, porque somos diferentes. Hay variedades, vas a encontrar las que son pícaras, osadas, divertidas, provocadoras, relajadas, hermosas, trágicas, complejas, inolvidables. Pero somos pícaras soñadoras. Planeta Mujer. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Yo soy Norel y estás ingresando a Planeta Mujer. Hoy hacemos la presentación de la saga Memoria, Verdad y Justicia en Florencio Varela. Durante más de 5 horas conversamos con Luis Piccoli, docente e investigador que en esta etapa de su vida se dedica a reconstruir una parte poco conocida de la historia de Florencio Varela. Lo que comenzó con algunos nombres y unas pocas historias conocidas fue creciendo gracias a testimonios, documentos y recuerdos aportados por familiares, amigos, compañeros y vecinos. De esa extensa conversación nace esta serie de podcast dedicada a la memoria de docentes, estudiantes y familias vinculadas a la comunidad educativa de Florencio Varela que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A lo largo de los próximos episodios recorreremos el origen de la investigación, los hallazgos que dieron forma al libro La ciudad flagelada y las historias recuperadas a través de años de trabajo y compromiso con la memoria. La historia de cómo una investigación sobre desaparecidos de Florencio Varela terminó revelando la existencia de una comunidad educativa profundamente golpeada por el terrorismo de Estado. En este primer capítulo le pregunté a Luis cómo comenzó una investigación que, con los años, se convertiría en una obra fundamental para recuperar la memoria de Florencio Varela. Lo que empezó con un archivo y un mapa fue revelando vínculos familiares, testimonios y una historia mucho más amplia de la que imaginaban. Los invito a escuchar cómo nació esta investigación contada por su propio protagonista. Contame, Luis, ¿cómo empieza la investigación? Mira, nosotros habíamos juntado un grupo de organizaciones, de compañeros de distintas organizaciones, y armamos Memoria Varelense. Trabajamos con el archivo que había hecho Guillermo Cuco Ñáñez y que lo había publicado cuando era el director de Derechos Humanos en la municipalidad, y ahí teníamos 80 y pico de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos de Florencio Varela. Pero ese listado fue publicado por orden alfabético, y eso a nosotros no nos decía mucho. Así que lo que hicimos nosotros fue poner el mapa y hacer ponerle la dirección donde fueron secuestrados cada uno. ¿Y sabés qué nos apareció ahí? Que en la misma dirección había más de un detenido.
Otra información. Era la misma información, Pero más exacto. pero más exacto. En realidad encontramos que había 10 familias que habían sido detenidas desaparecidas. En un caso fue el papá y el hijo, en otro caso fue la mamá y el hijo, en otro caso la mamá, el hijo, la nuera, en otro caso... Y así nos fuimos encontrando 10 familias. Y en el medio de eso dijimos, tenemos que armar pequeños videos documentales para contarle a los pibes la historia de Varela. Claro. Y empezamos a entrevistar gente. Y en el medio de esa entrevista me decíamos nosotros, qué raro, porque Cuco tenía en el listado a un docente, una maestra, Elena Rinaldi de la Escuela 2, que era maestra de la Escuela 2 como desaparecida. Y nada más. Y en otro trabajo que había hecho otro profesor, Hernán Pacheco, en el libro Los que no están, que es un libro específicamente de Florencio Varela, en el momento que no había juicios, en el momento que estuvo el juicio por la verdad, pero no había, viste que cuando Alfonsín saca las leyes de obediencia dividida y punto final, y ven las del indulto, y en el medio no se puede hacer juicio. Por lo tanto, había un juicio por la verdad. Ahí muchos familiares fueron a contar. Y una de las que cuenta él dice el caso de Mirta Gerelli. Pero yo de Mirta Gerelli lo que tengo es que Mirta Gerelli nace en Quilmes. Por lo tanto, nunca pensé que había nacido en Quilmes porque la mamá fue a tenerla en Quilmes, pero que era de Varela. Y entonces ahí empezamos a reconstruir. Y un día, Fabiana Guerrero llama a mi casa, habla con mi esposa y dice, pregúntale a Luis si... Fabiana Guerrero era la secretaria general del SUTEBA. Pregúntale a Luis si conoce a Guillermo Di Bastiano, si sabe algo de Guillermo Di Bastiano. Yo le digo que no. Y me dice, mira, vengo de una escuela en Bransen y un narrador popular, Roberto Moscoloni, narra una historia y termina diciendo, es la historia de un maestro de Varela desaparecido. Entonces lo empecé a buscar en el Facebook, lo encontré a Roberto Moscoloni, le escribo, me contesta Roberto Moscoloni y me dice, sí, yo hice esta historia en mi exilio interno porque yo vivía en la misma manzana donde vivía Guillermo Di Bastiano. Y en la época de la dictadura yo tuve que irme a Viedma, y él iba de acá a Varela y lo desaparecieron en La Plata. ¿Todo esto en qué año es? Y esto es en el 2023. Hace poco. Hace poco, sí. Y entonces me pasa el teléfono la hermana de Guillermo. Cuando hablo con la hermana, le digo, mira, nosotros queremos grabarte, queremos filmarte, queremos saber la historia de tu hermano, porque nos sorprende que nosotros no supiésemos que tu hermano, que era un maestro de Varela, está desaparecido. Y entonces dice, no, yo no quiero saber nada, no quiero, me da las razones, me cuenta. Sí. Que su mamá murió buscándolo al hermano, claro. Que su papá murió en el camino, que después se tuvo que hacer cargo ella, pobre de todo. Bueno, tanto le insistí que me dijo que sí, pero con una condición, que estén mis amigas, mis 2 amigas. Yo no entendí en ese momento por qué, dije, le darás seguridad. Fuimos con el equipo a filmarla, filmamos primero a Roberto Moscoloni, la narración que él hacía, y cuando termina ella de contarnos la historia de Guillermo, le pregunto a Adriana, ¿y vos, Adriana? Y dice, cuando Guillermo era maestro de sexto A, yo era maestro de sexto B en la escuela 36 de Florencio Varela. ¡Wow! Y empieza a contar cómo venían con Guillermo a trabajar a Varela, a veces venían en la motito por la ruta 6 por atrás, a veces venían en colectivo por la ruta 2 y entraban a Varela y daban la vuelta. Bueno, yo estaba fascinado. Y entonces le pregunto a Susana, a la otra compañera, ¿y vos, Susana, también trabajaste con ellos? No, dice, yo no.
Yo nunca trabajé con ellos. Yo trabajaba con Néstor en la escuela 15 de Villa del Plata. Ah, le digo, ¿con qué Néstor? Con Néstor Arrúa. Ah, le digo, ¿y Néstor dónde está? No, Néstor también fue desaparecido. 6 meses después lo desaparecen a Néstor. Y era maestro en la escuela 15. Y yo, ¿te imaginás que estaba como loco? No podía creer. En muy poquito tiempo ya tenía 4 docentes desaparecidos de Varela. Y después, bueno, así empecé a ubicar gente. Hablé con Gilla Lo Giurato, que tiene su papá, su tío, su hermanito desaparecido, la novia del papá. Me dice, a mí me parece que cuando cae la novia de mi papá, cae con una amiga que era profesora acá en el comercial de Varela. Así que fui al comercial y pude confirmar que Alicia Constriciani había sido profesora en el 74 y 75 en Varela. Y después investigué, alguien me pasa un dato y me dice, hay una profe del Santa Lucía desaparecida. Empecé a investigar y descubrí que Beatriz Quiroga era profesora en Santa Lucía, una compañera militante de Fuerzas Armadas de Liberación primero, Fuerzas Peronistas después, integrante de Montoneros. Había trabajado en Varela 70, 71, 72, 73, 72, y ahí la detienen y la liberan en el 73 y la desaparecen en el 76. Y en el medio asesinan a su marido en un caso muy famoso en La Plata que se llamó la Casa de los Conejos, que es donde se roban a Clara Nay, la niñita que todavía seguimos buscando. Y así seguí buscando, me fui metiendo cada vez más y fui encontrando, bueno, la historia de Elena Rinaldi. Hablé con la amiga de Elena, que militaban en fuerzas armadas distintas, pero en la escuela 10, por ejemplo, la encontré a Elena Blaovic, una compañera de Quilmes, que la cercan acá por Calchaquí, en el 178, y ella se toma la pastilla, no se quiere entregar viva. Y bueno, y un día dije, bueno, ya estoy creo que en 15 docentes, de los cuales 2 están vivos, nada más que fueron expulsados del país, y los otros están desaparecidos. Y después dije, si hay pibes desaparecidos de Varela, que nacieron en Varela, quiere decir que fueron a la escuela de Varela. Y entonces empecé a investigar a los pibes. En total, entre papás que fueron padres, que firmaron el acta en la escuela como responsable, docentes, estoy en 70 y pico. ¿Cuánto? 70 y pico. Y hace de esto 3 años. 3 años, sí. Y todavía me falta recorrer unas cuantas escuelas. Yo, por ejemplo, en la escuela 13 encontré a Osvaldo Bringas. A mí me sonó el apellido Bringas, pero en el listado de la municipalidad no estaba, en el que había hecho Cuco. En el listado del libro Los que no están tampoco estaba. En el listado de los pibes del Santo tampoco. Pero no sé por qué me sonó. Y entonces me puse a investigar a él. Y me encontré con que era alumno de la escuela 13. Yo lo encontré ahí. Osvaldo Bringas era un compañero que lo secuestran acá muy cerquita. Acá a 5 o 6 cuadras de aquí. En su casa. Lo que pasa es que él vivía en el Cruce Varela. Y estudió en la escuela 13 y después se puso de novio y se vino a vivir con su esposa acá. Y como nació en Capital, sí, no era de Varela. Así que nosotros no teníamos ningún dato. Pero además ahí la encontré a Lidia Espínola, una compañera maestra de Lanús. Así que ya teníamos docente y estudiante. Y en la escuela 17, por ejemplo, encontré a Ricardo Rabe. Ricardo Rabe es un pibe
que hizo primer inferior en la escuela 17. No continuó en la escuela, se fue a La Plata. En La Plata lo asesinan el 24 de diciembre del 75. Lo empalan y lo dejan colgado de un puente. Era el dirigente de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, militante peronista. La mamá firma como mamá responsable y es una famosa madre de Plaza de Mayo, fundadora de la línea madre Plaza de Mayo, línea fundadora de Mar del Plata, porque le asesinan a un hijo, le desaparecen a 2 hijos y le detienen a uno que pasa toda la dictadura detenido. Entonces vamos encontrando un mundo adentro de la escuela. Y yo vengo planteando en todos lados, ¿qué pasó el 24 de marzo a nivel nacional? Y la gran mayoría te dice qué pasó. Cuando le preguntas qué pasó en la provincia de Buenos Aires, ya menos te dicen qué pasó. Y cuando le preguntas en Varela, mucho menos te dicen qué pasó. Mi objetivo, mi labor, es poder demostrar que en Varela la dictadura estuvo y que cada escuela pueda rendirle homenaje a sus mártires. Por eso, el último trabajo que acabas de ver es escuela por escuela. ¿Qué pasó en las escuelas de Varela? Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la serie Memoria, Verdad y Justicia en Florencio Varela. En el próximo episodio seguiremos descubriendo cómo aquella investigación continuó creciendo hasta recuperar nuevas historias y nuevos testimonios. Los esperamos en Planeta Mujer. Nos interesa tu historia, que nos puede servir a nosotras, tus amigas, para aprender, entender la vida, darnos ejemplos de entereza, de lucha, de salir adelante. Escribinos Al WhatsApp 11 44 71 42 83.